Bueno, ahí estoy apareciendo. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Ana Elena, gracias por la presentación. Para mí es un placer enorme venir desde Buenos Aires, Argentina, a este congreso, y gracias a la virtualidad nos acerca a pesar de estos momentos difíciles que estamos atravesando. Así que vamos a hablar hoy del tratamiento farmacológico de la obesidad, y mi intención es transmitirles de alguna manera no solamente qué tratamiento podemos elegir para nuestros pacientes con obesidad, sino cómo seleccionar al paciente adecuado para este tratamiento y de esta manera mejorar la adherencia, que es uno de los grandes desafíos que tenemos en el tratamiento de la obesidad. Así que vamos a iniciar entonces nuestro momento compartido, y ante todo les quiero hacer una pregunta. Estos son mis conflictos de interés. Primero les voy a hacer una pregunta, así vamos conociéndonos un poquito más, y esta pregunta es la que va a aparecer ahora en el chat para que ustedes empiecen a contestar. Esperen un momentito que ahí voy, entonces con la primera pregunta, que se refiere a si la obesidad es una enfermedad porque tiene un impedimento en el funcionamiento normal de algún órgano, tiene signos y síntomas característicos, tiene daño o morbilidad, y si todas son correctas. Esa es la pregunta que me gustaría que ustedes pudieran responder, así a través de la charla vamos a ir conversándolo. Entonces vamos a ver si la obesidad es una enfermedad y por qué. Muy bien, están votando y les agradezco mucho esta participación. Excelente, veo que están todos muy atentos, me gusta mucho este público, y prácticamente, y acá casi todos han votado ya, vemos que el 94%, el 95% dijo que todas son correctas. Vamos a ver entonces, ahí les comparto los resultados, y vamos a ver entonces cómo sigue esta historia. Sí, la verdad es que la obesidad es una enfermedad, y este concepto no es tan nuevo, porque no, la verdad, desde que nosotros empezamos a estudiar medicina, yo tal vez tengo algunos años más, por lo menos que Ana Elena, la obesidad era realmente entendida como un problema de voluntad de las personas que no podían adherir a las pautas de alimentación saludable. Y que en estos últimos años empezamos a entender que la obesidad es una enfermedad, porque realmente tiene un impedimento en el normal funcionamiento de algún órgano del organismo, y sin duda lo es, porque hay alteración en la regulación del apetito, porque hay una desbalance en la compensación del balance energético, y sin duda hay disfunción endocrina. También tiene signos y síntomas característicos, y yo acá pongo solamente algunos de ellos: dolor articular, por ejemplo, dificultad en la movilidad, apnea del sueño, alteraciones en el estado de ánimo. Y también daño y morbilidad, no solamente por las alteraciones que tiene una persona con obesidad, sino también por las enfermedades que precipita tener obesidad, como diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, hígado graso, enfermedades neoplásicas y síndrome de ovario poliquístico, entre otros. Así que a esta primera pregunta hemos arribado con las respuestas correctas, y ahora vamos a tratar de entender un poco por qué además la obesidad es una enfermedad de base biológica. Si pudiéramos entender que hay tres protagonistas en esta enfermedad, que son básicamente el tejido adiposo disfuncional con la producción de citoquinas proinflamatorias, el intestino, y que sabemos que el intestino pasó a formar parte de uno de los grandes protagonistas, no solamente por la producción de hormonas desde el estómago, desde el duodeno, desde el intestino y el ilion distal, sino también por la microbiota, que tiene una relación muy directa con la obesidad. Y sin duda el cerebro es un área muy importante en la regulación del apetito, que vamos a ver a continuación. Entonces, para entrar en este tema, les voy a hacer la segunda pregunta, y les voy a compartir entonces cuáles son aquellas, para que podamos conversar entonces sobre este
problema de la obesidad. Vamos a ver, acá Ana, no estoy viendo la segunda pregunta, a ver si vos me podés ayudar, porque me aparece la primera nuevamente. A ver, la voy a sacar. Le sale una flechita arriba para Ya la ver. encontré, Okay. Gracias, ya la encontré. Bueno, ahora les voy a hacer esta pregunta. El área del cerebro más involucrado en la regulación del apetito homeostático es la amígdala cerebral, la corteza prefrontal, el núcleo arcuato hipotalámico o ninguna de las anteriores. Vamos a ver entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál es el área del cerebro más involucrada con la regulación homeostática del apetito? Estamos votando entonces. Muy bien, acá hay una votación un poquito más dividida, sin embargo, el núcleo arcuato hipotalámico está siendo el que tiene el primer lugar, lo cual es correcto, pero, y acá les voy a compartir los resultados, veamos que el 78%, 76% han votado por el núcleo arcuato, y es cierto, no está mal lo que otros han puesto, porque es una regulación muy relacionada, por lo tanto, sin duda, la amígdala cerebral y la corteza prefrontal tienen también cierto protagonismo, pero lo que tiene más protagonismo es el núcleo arcuato. Pero para dilucidar esta cuestión de la regulación del apetito, yo le pedí a mi abuelita que viniera a conversar con nosotros y que nos pudiera explicar por qué podríamos decir que básicamente hay dos cerebros para entender la regulación del apetito. Por un lado, podemos hablar del cerebro homeostático, que regula el apetito a través del hambre y la saciedad. Es el cerebro bien biológico, el que busca el alimento básicamente para saciar una necesidad biológica. Y por otro lado, tenemos el cerebro hedonista. El cerebro hedonista que está más relacionado con el placer, el deseo, la recompensa, y que su regulación va a estar dada por neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, y este es el cerebro que más le gustaba a mi abuela, porque es el cerebro que ella fue alimentando desde que yo era muy pequeña. ¿Y de qué manera? Preparando los platos que a mí me gustan, que me hacen recordar a mi infancia, a mi casa materna, y que me relacionan con los gustos y los sabores de la infancia. Por eso el cerebro hedonista tiene tanto protagonismo en el acto de comer. Pero además, la abuelita, mi abuelita, no se retiraba de la mesa hasta que yo no me terminaba el plato. ¿Por qué? Por una cuestión cultural. ¿Qué quiero mostrarles con esto? Que el acto de comer o la regulación del apetito no es solamente un acto de supervivencia y no está solamente regulado por la voluntad. Además de estas áreas tan importantes, que son el núcleo arcuato hipotalámico, donde se regula el sistema homeostático, y el sistema mesolímbico, que regula la regulación hedonista de la comida, también tenemos la inhibición que está dada por la corteza prefrontal. Justamente en las personas con obesidad, esta inhibición suele ser más débil, y hay algunas situaciones del ambiente que debilitan aún más la inhibición sobre la alimentación que debería tener la corteza prefrontal, como por ejemplo las emociones o el estrés. Y la memoria también juega un rol muy importante, porque cuando nosotros establecemos una relación de placer con la comida y que nos recuerda a nuestra infancia o aquella comida que nos gusta tanto, no podemos borrarla de nuestra memoria, y por eso es tan difícil pedirle a las personas con obesidad que dejen de comer absolutamente aquello que les da tanto placer para poder bajar de peso. Y como yo hoy les voy a hablar de tratamiento farmacológico de la obesidad, quiero solamente nombrar dos afirmaciones importantes. Una es que la obesidad no es reconocida como una enfermedad. Y la otra, tan importante como esta, es que el tratamiento farmacológico de la obesidad es desconocido por los pacientes, no solamente por los pacientes, sino por los profesionales de la salud. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a plantearle a un paciente con obesidad, primero, que tiene obesidad, que es una enfermedad, y esta persona no lo puede aceptar, y después le vamos a plantear que le vamos a dar un tratamiento farmacológico que tal vez es a largo plazo, tenemos que tener estrategias para decidir también en qué momento lo vamos a plantear. Sin duda, las asociaciones, la Asociación Americana del Corazón,
y muchas otras se han puesto de acuerdo para consensuar que el manejo clínico de la obesidad debe basarse sin duda en el abordaje del estilo de vida. El abordaje del estilo de vida, que es un plan de alimentación adecuado para cada persona, actividad física y sin duda el abordaje del tema emocional, tal vez con psicoterapia, pero sin duda las emociones son fundamentales. Pero además propone que en pacientes con un índice de masa corporal de 27 con comorbilidades o más de 30, la necesidad de farmacoterapia. Y sin duda la cirugía bariátrica como una opción terapéutica para personas con obesidad con un índice de masa corporal mayor a 40 o mayor a 35 con comorbilidades. Yo hoy no me voy a referir a la cirugía bariátrica. Y vamos a hablar entonces más adelante de la farmacoterapia. Pero yo les quiero proponer entonces dividir esta charla en dos ejes. Uno va a ser el tratamiento farmacológico de la obesidad, a quién y por qué, y el otro va a ser el tratamiento farmacológico de la obesidad, con qué y cómo. Entonces vamos a basar este eje de abordaje en la historia de la obesidad de cada paciente, la conducta alimentaria y las comorbilidades. ¿Qué les quiero mostrar? Vamos a tratar de elegir el tratamiento farmacológico no solamente por el índice de masa corporal, sino también por las características de nuestro paciente que está hoy en nuestra sala de espera. Y en nuestra sala de espera tenemos hoy a dos pacientes, uno es Jorge y el otro es Liliana. Entonces, ¿qué elementos vamos a tomar para abordar a estos dos pacientes que vienen a pedirnos ayuda para bajar de peso? Y vamos a tomar algunos elementos. Primero vamos a empezar con la historia de la obesidad. ¿Y por qué es tan importante considerar la historia de la obesidad? Claramente, esto se ha visto recientemente en algunos estudios que se presentaron ahora en el Congreso Europeo de Obesidad, aquellas personas que tienen obesidad desde antes de los 20 años tienen mayor probabilidad de comorbilidades en el futuro. Por lo tanto, la edad de inicio de la obesidad nos pone un pronóstico, no solamente de la probabilidad de comorbilidades, sino también de la probabilidad de éxito en el descenso de peso. Otra cosa importante para evaluar es el ambiente obesogénico. Y esto habla por un lado de los antecedentes genéticos familiares y también de dónde proviene esta persona, si en su familia hay más personas con obesidad y hay una revalorización de la comida superlativa, como suele pasar en los ambientes obesogénicos. ¿Cuáles han sido los precipitantes? Separaciones, divorcios, ¿qué fue lo que llevó a esta persona a tener aumentos de peso más importantes? ¿Qué le sirvió en el pasado y qué podemos tomar para utilizar actualmente? ¿Y por qué lo abandonó si es que le sirvió? Y también es muy importante conocer cuáles han sido los tratamientos que esta persona ha tenido en este devenir de su obesidad, básicamente los tratamientos restrictivos, porque aquellas personas que hicieron más tratamientos y del tipo restrictivos, es decir, haber utilizado anorexígenos con simpaticomiméticos, haber utilizado dietas restrictivas very low calories, tal vez de menos de 600 calorías por día, o haber utilizado métodos que no están avalados, puede ser que también sea un pronóstico negativo para el descenso de peso. Y sin duda, con toda esta información, evaluar qué es lo que nuestro paciente es capaz de hacer en este momento. También vamos a evaluar la conducta alimentaria. Yo utilizo un cuadernillo, que acá lo amplifiqué un poco, que le muestro al paciente, que luego se lleva a su casa, donde marcamos cuáles son los aspectos de su conducta alimentaria que vamos a trabajar. Esto lo vamos a hacer en forma práctica con alguno de nuestros pacientes y se los voy a mostrar. También tenemos que tener en cuenta las comorbilidades, no solamente las comorbilidades metabólicas, si nuestro paciente tiene diabetes, enfermedad cardiovascular, si tiene apnea de sueño, sino también cuáles son sus comorbilidades desde el punto de vista del estado de ánimo, cuáles son sus limitaciones funcionales, que es sus limitaciones mecánicas, también evaluar el acceso que tiene nuestro paciente eventualmente para poder hacer un tratamiento o para poder adquirir su tratamiento farmacológico, que lamentablemente el tratamiento farmacológico de la obesidad es costoso. Entonces tenemos que tener en cuenta todas estas condiciones para poder evaluar a nuestros pacientes. Y yo les voy a proponer también, porque nuestra idea hoy es poder elegir el tratamiento farmacológico más allá del índice de masa corporal. Entonces les traigo acá, que probablemente muchos de ustedes ya lo conozcan, que es el sistema de estadificación de Edmonton, el sistema de estadificación de la obesidad, que toma 3 ejes principales para evaluar los factores de riesgo y también la probabilidad o la mortalidad de nuestros pacientes. Y son estos 3 ejes: los factores de riesgo médicos,
psicológicos y las limitaciones funcionales. Y en una puntuación que va de 0 a 4, determinar si nuestro paciente tiene una enfermedad preclínica o una enfermedad más importante que esté causando algún tipo de limitación. Esto también lo vamos a ver prácticamente. Pero les quiero mostrar entonces cuál es el racional de por qué me interesa mostrarles la estadificación de Edmonton. En este estudio que se hizo, en el cual se avaló el uso de la estadificación de Edmonton, se comparó la probabilidad de mortalidad comparando con las distintas clases de obesidad, clase 1, clase 2, clase 3. Y yo acá les marqué, para que lo puedan observar fácilmente en esta flecha roja, si comparamos en este gráfico donde vemos en obesidad clase 1 y en obesidad clase 3, acá se los muestro, fíjense que en obesidad clase 1 tenemos pacientes que van a estar en un estadio 0, por lo tanto, la mortalidad o la supervivencia, mejor dicho, se va a conservar, y aún en obesidad grado 1, si estos pacientes tuvieron estadio 3, es decir, enfermedad con clínica, como puede ser, por ejemplo, diabetes o enfermedad cardiovascular, la mortalidad o la supervivencia en este caso es menor. Si comparamos con obesidad clase 3, podemos ver lo mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no es suficiente solamente la clase de obesidad para estadificar a nuestros pacientes, porque dentro de cada clase de obesidad vamos a tener a pacientes con distintos estadios y distintas comorbilidades. Lo vamos a ver esto en forma práctica. Vamos a hacer pasar entonces a Jorge de la sala de espera a nuestro consultorio y lo vamos a conocer. Jorge tiene 51 años, pesa 127 kilos, su índice de masa corporal actual es 43.5, por lo tanto tiene obesidad clase 3. Entonces vamos a evaluar los 3 ejes que comentamos inicialmente. Primero su historia de obesidad, y yo les voy a contar que Jorge es el típico paciente que recibo en el Instituto Cardiovascular, donde yo trabajo, y es el paciente que viene acompañado por su esposa. La obesidad es un conflicto en su familia, de hecho entran los dos juntos al consultorio y su esposa está enojada con Jorge porque él viene con avisos de que la obesidad le va a traer problemas, y esto último que le sucedió es que tuvo un infarto agudo de miocardio hace 2 semanas, y la esposa de Jorge se queja y dice: ve doctora, Jorge llegó a esto, ya sabíamos que esto iba a suceder. Y bueno, el paciente está bastante angustiado por esta situación. Hizo algunos tratamientos con nutricionistas y médicos, pero nunca con mucha adherencia. Su peso máximo fue 13 kilos más que el actual. Él bajó de peso en esta internación por el infarto. Y algo que a él le pesa muchísimo es que su padre tuvo diabetes tipo 2, obesidad, y además tuvo enfermedad coronaria precoz, es decir, falleció antes de los 50 años, con lo cual para él esto tiene un peso importante y viene un poco asustado, pero esos sustos que paralizan, porque yo les voy a decir que el miedo no es motor de cambio y no lo podemos tomar como una herramienta para que nuestros pacientes hagan cambios de conducta. Y hablando de conducta, en su conducta alimentaria y en esta situación en su casa que él está viviendo, la esposa lo tiene a dieta, yo doctora le hago el pollito y le hago el tomatito, pero él tiene hambre todo el tiempo, y claro, Jorge come escondidas y es comedor nocturno porque se queda con hambre. Y tiene estas comorbilidades que les nombré antes, el infarto, le colocaron también 2 stents, tiene intolerancia a la glucosa y tiene apnea de sueño. En la relación con la comida, cuando usamos esta cartilla que les comenté antes, marcamos cuáles eran las situaciones que él reconocía que podíamos empezar a trabajar. Y ahí pudimos determinar que come porciones grandes, repite el plato, necesita acompañar con pan o con galletitas, se levanta a comer de noche, como les comenté recién. Le pregunté también cuáles son aquellos gustos que él le cuesta controlar, aquellos alimentos que él sabe que si empieza a comer no puede detenerse. Pizza y empanadas, fiambres y quesos, el asado argentino, por supuesto, del fin de semana. Y le pregunté también sobre el alcohol. Él toma una cerveza por día, Fernet, que es una bebida típica argentina, que tiene una alta graduación alcohólica, y todo el tiempo piensa en comer. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo
quiero observar de esta relación con la comida? Que Jorge tiene una alteración en la saciación, es decir, que le cuesta percibir saciedad en la comida en curso, por eso necesita comer porciones grandes o repetir el plato, se queda con hambre. Y también tiene muy desarrollado el consumo prospectivo de alimentos, es decir, que todo el tiempo está pensando en comida. Estos son dos componentes del apetito típicos de las personas con obesidad, pero que no todas comparten, y es muy importante determinarlo, no solamente para establecer estrategias también nutricionales, estrategias para que él pueda, por ejemplo, coma fibras y otras cosas que trabajamos con las licenciadas de mi equipo, sino también porque son los elementos que yo voy a tomar para ver si luego el tratamiento farmacológico está dando resultado más allá del índice de masa corporal o del peso. Vamos a ver en la estadificación de Edmonton dónde se encuentra Jorge. Fíjense que tiene daño de órganos significativo a nivel médico, o sea, tuvo un infarto, tiene intolerancia a la glucosa, tiene apnea de sueño, tiene síntomas significativos a nivel psicológico, una ansiedad importante, distimia, es comedor nocturno, y también tiene limitación significativa desde el punto de vista funcional porque tiene disnea prácticamente a 100 metros. Él está en un estadio 3 de Edmonton, es decir, que tiene lesión de órgano específica importante. Entonces, ¿por qué voy a elegir un tratamiento farmacológico para Jorge? Primero, por su historia de obesidad. Él toda la vida viene batallando contra la obesidad sin lograr resultados. Proviene de un ambiente obesogénico, no solamente la genética, sino el ambiente en su hogar, en su casa, de su origen. Y también porque su peso máximo ha sido muy alto y esto ha corrido el set point, que es el punto de equilibrio del peso, un poco más arriba. Por lo tanto, el peso posible de Jorge obviamente no va a ser un peso posible tan bajo como, por supuesto, el peso ideal que uno podría pensar por las tablas. Por supuesto, en las personas con obesidad nunca hablamos de peso ideal, sino que hablamos de peso posible y de peso saludable. En la conducta alimentaria es comedor nocturno, tiene disregulación del apetito, tiene comorbilidades importantes. Por lo tanto, vamos a elegir para el tratamiento farmacológico, que lo veremos luego. Quiero presentarles ahora a Liliana, la otra paciente que tenemos en la sala de espera, que pesa 109 kilos, ella tiene 49 años, un índice de masa corporal de 38 y obesidad clase 2. La historia de Liliana es un poco diferente. Ella tiene, además de obesidad, de que tuvo obesidad desde la adolescencia, algo muy, muy fijado en el estigma, porque además tiene síndrome de ovario poliquístico y siempre ha tenido hirsutismo. Esto la ha marcado mucho en su adolescencia, tenía un acné importante con estos signos de hiperandrogenemia y hiperandrogenismo, tan marcado el síndrome de ovario poliquístico con obesidad. Su peso máximo es el actual. Es fumadora de 15 cigarrillos por día, pero ella le gustaría dejar de fumar, fumaba 20 cigarrillos, y desde que redujo la cantidad de los cigarrillos, además aumentó de peso. Además tiene hipotiroidismo en tratamiento, está eutiroidea, esto no es un problema, y tiene un bocio nodular que, según refiere, ha sido estudiado y no trae ningún problema. En la conducta alimentaria, refiere que es desordenada, ella es gestora, no sé si esto existe en Panamá, es una persona que se dedica a hacer trámites administrativos para personas que no lo pueden hacer, venta de auto, etc. Ahora en pandemia, por supuesto, está en su casa, pero si no, ella vive prácticamente en la calle. Come lo que compra en la calle, saltea comidas porque no tiene tiempo, picotea, no le gusta cocinar, piensa todo el día en comidas y como no se cocina, come galletitas, bizcochitos durante todo el día, y tiene estas comorbilidades distintas a la de Jorge, tiene distimia, hipotiroidismo y una artrosis de rodillas incapacitante para ella porque su trabajo es caminando en la calle. Pero fíjense su relación con la comida. En esta cartilla marcamos casi todo, y yo saben que le digo a los pacientes, digo, qué bueno que tenemos tanto para trabajar, porque si podemos mejorar un poquito cada una de estas cosas, nos va a ir muy bien. Además, tener este tipo de recursos en la consulta nos permite marcar un camino hacia del trabajo con el paciente y ordenarnos. Por supuesto, no vamos a poder trabajar todo en una consulta, entonces yo voy a elegir en esta primera consulta tal vez trabajar el horario y las porciones. Entonces, fíjense cuáles son los componentes del apetito más importantes. Ella tiene alteración en la saciedad.
Es decir, que picotea durante el día, no tanto en la saciación, no necesita comer porciones grandes, como le pasaba a Jorge, sino que tiene más en la saciedad y por lo tanto es muy picoteadora. Tiene un componente muy importante de comer emocional y además de sus preferencias. Hay que trabajar mucho la calidad alimentaria. También vemos que toma bastante alcohol. Fíjense entonces que en los estadios de Edmonton lo que resuena más importante acá son los síntomas anímicos, los síntomas psicológicos, y sin duda tiene comorbilidades distintas a las de Jorge, pero las tiene. Ella está en un estadio 3 que está dado, como les mostré antes, por los síntomas psicológicos. Entonces, ¿por qué voy a elegir tratamiento farmacológico para Liliana? Porque también ella estuvo toda la vida luchando contra la obesidad desde la adolescencia, tiene un componente de estigma muy importante, una conducta alimentaria muy disfuncional, desorden, picoteo, comer emocional, y tiene estas comorbilidades que están fuertemente asociadas a la obesidad. Y todos sabemos acá como endocrinólogos que el síndrome de ovario poliquístico se representa en la adolescencia con hiperandrogenemia, hiperandrogenismo, pero en la edad adulta y en la mujer posmenopáusica esto va a ser un equivalente de enfermedad cardiovascular. Entonces, me voy a plantear cuál es el objetivo de descenso de peso en estos pacientes que ya tienen daño y que ya tienen limitaciones. Según esta revisión, acá les muestro muchos estudios de intervención multifactorial muy conocidos, el TPP, el Look Ahead, el Sleep Ahead, que para estos pacientes necesitamos tal vez descensos de pesos mayores, dado que para Jorge, que tiene hígado graso, apnea de sueño, en realidad la flechita era más para apnea de sueño, necesitamos descenso de peso mayor al 10%. Y asimismo, para el síndrome de ovario poliquístico, el descenso de peso debería ser mayor. Sin duda, esto también plantea una necesidad de un tratamiento o una intervención más importante. Y por eso ahora vamos a ver cómo y con qué vamos a tratar a nuestros pacientes para los cuales en nuestra línea de pensamiento, mientras lo fuimos conociendo y evaluando, ya decidimos que les queremos dar un tratamiento farmacológico. Sabemos que si combinamos las intervenciones, por supuesto, nos va a ir mejor. En este gráfico les muestro entonces que con modificación del estilo de vida y farmacoterapia combinada y además terapia cognitivo-conductual, la intervención es más efectiva. Y esto lo vemos prácticamente también en nuestras consultas, que los pacientes que adhieren a modificación del estilo de vida, si además están con una intervención farmacológica y con un abordaje psicoterapéutico, sin duda van a tener mejores resultados. Pero la pregunta que les hago a ustedes entonces, ¿nosotros pensamos en fármacos para obesidad? Probablemente hasta hace pocos años no pensábamos en fármacos para obesidad, pero fíjense la diferencia con la diabetes. Sin duda, cuando nosotros recibimos pacientes con diabetes tipo 2, no dudamos en que nuestro tratamiento de inicio debe ser metformina, porque así lo dicen todas las guías. Podemos discutir, las guías también lo discuten, con qué vamos a empezar, pero sin duda sabemos que el tratamiento es farmacológico. ¿Por qué no nos pasa lo mismo con la obesidad? Solamente el 2% de los adultos están tratados con farmacoterapia. Esto es un trabajo que se publicó en el año 2016. Tal vez nuestra realidad ahora sea diferente, pero todavía tenemos que seguir desterrando algunos prejuicios. Les voy a mostrar un poco los medicamentos autorizados para el tratamiento de la obesidad a largo plazo, pero antes voy a hacer una pequeña reseña de algunos tratamientos que han quedado en el camino. Acá les muestro, por lo menos en la Argentina, yo sé que ustedes no tienen naltrexona bupropión todavía. Nosotros en Argentina tenemos Orlistat, naltrexona bupropión y liraglutida. Fentermina topiramato no tenemos, se ha quedado en el camino en la Argentina, y lorcacerina estuvo a punto de aprobarse, pero ya sabemos que fue retirada del mercado. Pero solamente a modo de repaso, vamos a hablar un poquito de algunos fármacos en general, y para eso quiero hacerles una pregunta a ustedes. Así que vamos a ver si la tecnología me ayuda. Les quiero mostrar esta tercera pregunta, que dice así: ¿Cuál de las siguientes drogas no se considera para el tratamiento de la obesidad a largo plazo? Y ahí entonces vamos con la encuesta. ¿Cuál de las siguientes drogas no se considera para el tratamiento de la obesidad a largo plazo? Orlistat, liraglutida, fentermina,
naltrexona, bupropión, ninguna es correcta. Les estoy pidiendo que marquen la que no se considera para el tratamiento de la obesidad a largo plazo. Muy bien, veo que es una audiencia muy activa, eso me gusta. Yo les cuento que acá en la Argentina son las 9 y pico, porque no veo el y pico porque tengo el teléfono puesto en cronómetro, pero bueno, sí, las 9:32, yo sé que para ustedes son 2 horas menos, creo, así que les agradezco que me acompañen con tanta energía, y veo que está muy repartido, vamos a ver entonces los resultados. Ahí creo que los están viendo. Canofen termina con un 32%, sin embargo, estuvo bastante repartido, así que vamos a ver ahora un poquito de este tema. Entonces vamos a ver cuáles son los fármacos para el tratamiento de la obesidad, en el corto plazo y en el largo plazo. Ustedes fíjense que en el corto plazo tenemos algunas drogas que en Argentina existe el Masindol y la fentermina, y tengo entendido que ustedes tienen anfepramona y esta combinación. Sin embargo, y entendiendo la obesidad como una enfermedad crónica que debe tratarse a largo plazo, yo no considero el tratamiento a corto plazo porque es como una paradoja. El tratamiento de la obesidad debe ser a largo plazo. Por lo tanto, hoy no me voy a referir a estas drogas porque no tengo experiencia y me prefiero un poco conversar con ustedes sobre estas drogas que sí están consideradas para el tratamiento de la obesidad a largo plazo. Vamos a hablar de fentermina topiramato primero, si bien yo les comentaba que en la Argentina finalmente no llegó, pero es una combinación que se usa mucho en los Estados Unidos, que combina dos drogas, fentermina y topiramato. Fentermina es una droga simpático-mimética, topiramato es una droga anticonvulsivante que tiene una acción inhibición GABAérgica, y que esta combinación ha sido muy utilizada en los Estados Unidos, de hecho se usa también mucho en reganancia bariátrica. Yo les voy solamente a dar un pantallazo. Es una droga que tiene efectos adversos básicamente dosis dependientes, que tienen que ver muy fuertemente, sobre todo con síntomas de boca seca, puede dar parestesias periorales por el topiramato, y tiene síntomas menos frecuentes, pero lo que tiene esta combinación es que su perfil de seguridad deja un poco fuera las personas con antecedentes cardiovasculares, ya que puede producir, o sea, está contraindicado en angina inestable, hipertensión severa y arritmias no controladas por ser un simpático mimético. Asimismo, en el hipertiroidismo y en el embarazo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la lorcacerina? Así vamos avanzando rápido para que no se alcance el tiempo. Otra de las drogas que ha quedado en el camino es un inhibidor selectivo del receptor 5-HT2C, cuya acción es a través del sistema de la propiomelanocortina, un péptido anorexígeno, que ejerce su acción actuando sobre el receptor MS4R en neuronas de segundo orden, que son anorexígenas, y la lorcacerina había demostrado ciertos resultados, sobre todo para la probabilidad de mantenimiento a largo plazo. Sin embargo, ha sido retirada por eventos o falta de seguridad cardiovascular, por lo tanto no la podemos tener dentro de nuestro menú de tratamiento farmacológico. Como les dije antes, entonces, esta es una de las drogas retiradas del mercado, tenía ciertos efectos secundarios más relacionados también con síntomas de boca seca, cefalea, náuseas y mareos, contraindicada en el embarazo y contraindicada, por supuesto, en combinación con otros inhibidores de la serotonina. Pero fue rechazado, así que tampoco nos vamos a detener. El Orlistat es una droga antigua para el tratamiento de la obesidad, que fue aprobada en el año 1999 y mostró como una ventaja que también había sido aprobada para adolescentes mayores a 12 años en el año 2003. Su mecanismo de acción muy conocido es inhibir la lipasa pancreática, con lo cual los triglicéridos no pueden dividirse en ácidos grasos y glicerol, y de esta manera no pueden absorberse en la luz intestinal, de manera que genera, tomándose en la dosis para lo cual con la cual se realizaron los estudios SENDOS, que fueron 3 cápsulas por día, una inhibición del 30% de la absorción de la grasa dietaria.
En los estudios SENDOS, que reclutó pacientes con índice de masa corporal mayor a 30, se demostró una reducción de peso significativa. Ustedes probablemente conozcan que para poder aprobar una droga para el tratamiento de la obesidad, tiene que haber demostrado que contra placebo redujo un 5% al menos el peso corporal, al menos en el 35% de los participantes. Por supuesto, así lo demostró Orlistat y fue aprobada. Sin embargo, es una droga que no actúa sobre la conducta alimentaria, por lo tanto, ha quedado más como coadyuvante para el tratamiento de la obesidad. Les voy a hablar de naltrexona bupropión, una droga que yo estoy adquiriendo algo de experiencia, ya que se ha aprobado en la Argentina hace un tiempo, un poco, más o menos un año, que combina dos drogas que son naltrexona y bupropión. Naltrexona es un antagonista del receptor opioide que se usa para el tratamiento de la abstinencia a alcohol y a opiáceos, y que fue aprobada hace muchos años por la FDA para este uso. Y el bupropión es un inhibidor de la recaptación de dopamina y noradrenalina, que tiene cierto efecto antidepresivo, pero se ha quedado más reservado para el tratamiento de la cesación tabáquica, y que fue aprobado por la FDA en el año 1985. El mecanismo de acción es interesante, ya que el bupropión actúa estimulando a las neuronas productoras de propiomelaanocortina, que actúan sobre el receptor MC4R, ejerciendo efecto anorexígeno. Sin embargo, la molécula de propiomelaanocortina se cliva en beta-endorfina, y la beta-endorfina ejerce un feedback negativo sobre su propia secreción, la cual la naltrexona inhibe este feedback negativo, con lo cual amplía y prolonga el efecto de la combinación de naltrexona-bupropión. Esta es una droga que tiene un efecto básicamente actuando sobre el impulso hacia la comida, es decir, hacia más quizá en el área hedonista, el deseo, la recompensa. El descenso de peso alcanzado con bupropión naltrexona fue significativo. Acá vemos que en más o menos 1 de cada 4 pacientes logró un descenso mayor al 10%, esto es importante. Vamos a hablar un poco de liraglutida, probablemente ustedes la conozcan, hace poquito y participé del lanzamiento de liraglutida en Panamá. Es una droga con la cual yo he tenido ya mucha experiencia. Liraglutida es un análogo de GLP-1, que el GLP-1 es una hormona, y esto es importante explicárselo a nuestros pacientes, que nuestro organismo regula en forma biológica el apetito, que nosotros tenemos señales que van del intestino al cerebro. El GLP-1 es una hormona nativa que ejerce una acción a nivel del sistema nervioso central, pero que esta acción es muy corta, muy efímera, porque se inactiva rápidamente por la enzima dipeptidasa 4, y por eso liraglutida es una droga que imita la acción del GLP-1 y que su molécula tiene una homología estructural del 97%, pero que al agregarle un aminoácido entre los residuos valina y glicina y un ácido graso, permite, por un lado, que la enzima dipeptidasa 4 no la reconozca y así no la inactive, y por otro lado permite que se una en hexámeros para poder liberarse en forma lenta del tejido celular subcutáneo, dado que es de aplicación subcutánea diaria. Como sabemos, liraglutida ejerce una acción en el núcleo arcuato, actuando a nivel del sistema de la propiomelaanocortina, porque lo estimula, pero inhibe también otros péptidos que son orexígenos, es decir, que aumentan el apetito, como el neuropéptido I y el péptido relacionado a Guti. Pero también, y esto es importante, ejerce cierta acción a nivel de la corteza prefrontal, ayudando también a tomar decisiones y en las funciones ejecutivas. Importante para nuestros pacientes que necesitan reforzar su autoeficacia para tomar mejores decisiones. Su programa de estudios es el programa SCALE, que tiene 4 estudios principales, en los cuales se ha demostrado fehacientemente la importancia y la reducción en el peso en porcentajes importantes. Les quiero mostrar ahora, este es un metaanálisis de fármacos en obesidad que tomó 29.018 pacientes, donde se evaluaron distintos trials con distintas drogas para obesidad disponibles a ese momento, que fue el año 2016. Tomaron, por supuesto, más trials en Orlistat, dado que es una droga más antigua.
3 trials en liraglutida, 4 en naltrexona bupropión y algunos otros. Y les quiero mostrar entonces en este cuadro, donde si pudiéramos estadificar o clasificar estas drogas en cuanto, por un lado, a la probabilidad de alcanzar un descenso de peso mayor al 5%, tal vez encontraríamos a fentermina topiramato con una altísima eficacia y seguridad, tal vez un 75%, y liraglutida le sigue. Pero si miramos la probabilidad de efectos adversos, vemos que fentermina topiramato está en un lugar un poco más alto, por lo tanto siempre tenemos que tener un equilibrio entre eficacia y seguridad. Acá vemos comparativamente las 3 drogas que hoy están en uso, por lo menos en Argentina, y que son las mismas que las guías canadienses para el tratamiento clínico de la obesidad postulan como tratamientos posibles. Ustedes saben que en Canadá hay un desarrollo importante del tratamiento de la obesidad. Y vemos que las 3 drogas se puede lograr un descenso de peso mayor al 10%, casi en 1 de cada 4 pacientes. Y en este cuadro comparativo podemos ver las contraindicaciones, básicamente en orlistat el síndrome de mala absorción, y por supuesto las diarreas esteatorreicas. El liraglutida, tenemos algunas contraindicaciones como el antecedente de pancreatitis que no es de origen biliar, la historia personal o familiar de carcinoma medular de tiroides, aclarando que no se ha visto carcinoma medular en seres humanos, pero esto es un warning a partir de los ensayos clínicos de fase 2 en roedores. En la naltrexona bupropión, algunos otros efectos contraindicaciones, sobre todo la hipertensión arterial no controlada. Efectos adversos comunes, todos tienen, que no son tan importantes. Esto también es importante resaltar que son drogas que hay que, básicamente, el liraglutida y la naltrexona bupropión, titularlas progresivamente. Efectos adversos raros. Y por último, las interacciones farmacológicas, que es importante conocer. Esto lo pueden encontrar, está libre, y lo pueden encontrar en internet en las guías de tratamiento de la obesidad de Canadá, así tal cual, solamente lo van a encontrar en inglés, pero lo pueden acceder fácilmente. Entonces, ahora vamos a hacer la selección del tratamiento para Jorge y para Liliana, y vamos a utilizar estos 3 ejes como dijimos antes. Por un lado, la historia de obesidad, la conducta alimentaria y las comorbilidades. Yo ya con estos pacientes estoy convencida por qué voy a utilizar el tratamiento farmacológico, pero ahora tengo que tener en cuenta las contraindicaciones, los efectos secundarios y la tolerancia de estas drogas, ahora sí, en cada uno de nuestros pacientes. Y por último, evaluar el acceso, es decir, si esos pacientes van a poder adquirir el tratamiento, la respuesta y plantear un seguimiento. Entonces vamos a ver el algoritmo también que está en las guías canadienses, donde partiendo de nuestros pacientes que tienen obesidad o que tienen un índice de 27 con comorbilidades, vamos a considerar primero con qué medicación viene, y siempre es importante evaluar si no está con algún tratamiento farmacológico que es iatrogénico para la obesidad. Por supuesto, hay drogas que nosotros tenemos que no podemos suspender porque nuestros pacientes las necesitan, por ejemplo, antipsicóticos, etcétera, pero tal vez podamos conversar con el psiquiatra para evaluar otras opciones. Vamos a considerar las comorbilidades o características especiales que ya estuvimos viendo. Para mí las características especiales es la conducta alimentaria, su historia de obesidad. Entonces vamos a ver si nuestros pacientes tienen diabetes, prediabetes, hipertensión, síndrome de apnea obstructiva del sueño, síndrome de ovario poliquístico, o si tiene un comportamiento alimentario compulsivo, distimia, depresión, si está dejando de fumar o si fuma mucho. Y lo que dicen las guías canadienses es entonces, en pacientes con este perfil más cardiometabólico, en primer lugar pensar en liraglutida, en segundo lugar en naltrexona bupropión y por último en orlistat. Y en pacientes que tienen un perfil más asociado al comer hedonista o más compulsivo, tiene cravings, pensar más en naltrexona bupropión, liraglutida y orlistat. Podríamos decir entonces que para Liliana podría ser la opción naltrexona bupropión y para Jorge podría ser liraglutida en primer lugar. Sin embargo, si nuestros pacientes no tienen un éxito en el descenso de peso, luego de haber estado al menos 3 meses con la dosis terapéutica, que es la que les pongo acá, podemos pensar
en cambiar o en combinar. Por ahora no hay trials que combinen, yo sé que ustedes no tienen naltrexona bupropión por ahora, que combinen naltrexona bupropión con liraglutida, pero sí podemos eventualmente combinar liraglutida y naltrexona bupropión con orlistat, pero les digo que en Argentina se utiliza la combinación de liraglutida con naltrexona bupropión con bastante resultado. Tenemos que tener en cuenta que son tratamientos costosos, ¿no? Eso es importante. Entonces, en este algoritmo hacemos el seguimiento. Y por supuesto, no solamente vamos a hacer el seguimiento viendo si nuestro paciente baja o sube de peso, sino también si hemos logrado mejorar la conducta alimentaria, las comorbilidades y sin duda la calidad de vida de nuestro paciente. Entonces, por último, me gustaría dejarles estos mensajes y luego vamos a pasar a conversar un poco. Es que vimos que la obesidad está asociada a múltiples comorbilidades. Tanto Jorge como Liliana tenían múltiples y diferentes. Que la ingesta alimentaria no es una función cognitiva que se puede controlar con la fuerza de voluntad, sino que está basada en la fisiología. Y que existen estrategias conductuales y farmacológicas para ayudar a nuestros pacientes en forma individualizada. Por último, me gusta terminar con esta metáfora, que es cómo la enfermedad no me obedece. Porque si a un paciente que tiene asma no le decimos no se agite, o a un paciente que tiene psoriasis no le decimos no se escame, o a un paciente que tiene enfermedad de Parkinson no le vamos a decir no tiemble, ¿por qué a un paciente que tiene obesidad simplemente le vamos a decir no coma? Así que les agradezco muchísimo la atención, es un placer haber compartido con ustedes y voy a dejar de compartir la pantalla para que pasemos a nuestra interacción. Perfecto, no sé si ahí estamos todos. No sé, Ana Elena o Debbie si van a querer, y César, que lo veo acá también. Sí, viene la sesión de preguntas y respuestas, pero déjeme primerito. Perfecto. Si querés, Ana, voy leyendo acá alguna que encuentro para que vayamos ganando tiempo. Sí, ya las vi, nada más me puse de host para Dale, ver. entonces mejor lee las vos así. Sí, exacto. Yo puedo. Entonces, aquí hay una pregunta y pueden seguir haciendo las preguntas, ya sea tanto en el chat como en la parte de donde dice preguntas y respuestas en la parte inferior o superior de su pantalla. Y primero que todo, muchas gracias, doctora Mosuski, por una charla muy, bastante amplia y bastante completa y excelente, así que muchas felicidades. Y en el chat también la están felicitando, así que una pregunta, preguntan que ¿qué complicaciones a largo plazo puede tener la liraglutide y si la liraglutide se puede combinar con metformina? Bueno, excelente pregunta. Sí, empiezo por la segunda. Claramente se puede combinar con metformina, liraglutida, que en general para el tratamiento de la diabetes, sin duda la combinamos con metformina. Ahora, para el tratamiento de la obesidad, yo les digo que en pacientes que tienen obesidad y que no tienen diabetes, o que tienen obesidad y una intolerancia a la glucosa, en este momento es de elección usar liraglutida porque el descenso por un lado, por el descenso de peso que va a tener y además porque tiene un efecto sobre la célula beta, por lo tanto va a ser muy eficiente para reducir la insulinoresistencia, con lo cual la combinación con metformina tal vez no sería necesaria. No es que no se pueda hacer, pero la verdad que es tan efectivo que ahí quizá le podemos retirar a nuestro paciente la metformina si es que no tiene diabetes tipo 2. Por lo tanto, seguro. Ahora, efectos secundarios o complicaciones a largo plazo. Liraglutida es una droga que tiene un desarrollo de muchos años, empezando con diabetes en el año, por lo menos en Argentina en el año 2010, y que tiene estudios de seguridad con mucho desarrollo y también un estudio de seguridad cardiovascular, que es el estudio líder que demostró no solamente que no tenía falta de seguridad, sino que tenía superioridad, dado que demostró una reducción de la mortalidad cardiovascular en pacientes que ya habían tenido eventos. Por lo tanto, no es de esperar que tenga complicaciones a largo plazo. En tolerancia, la tolerancia se adquiere con la titulación progresiva.
si uno valora bien las contraindicaciones, los efectos adversos que son prácticamente gastrointestinales se van salvando. Por lo tanto, no les podría decir que hay complicaciones a largo plazo por liraglutida, realmente. Sí. Entonces, hay otra pregunta que habla que, pregunta el liraglutide, pero probablemente es para, en general, los medicamentos para perder peso, que por cuánto tiempo se pueden utilizar, porque creo que se abarca probablemente a todos los medicamentos de a largo plazo. Seguro. Nosotros tenemos que pensar que la obesidad es una enfermedad crónica, para toda la vida. Así como si uno dijera para la hipertensión, ¿cuánto tiempo le vamos a dejar el losartán al paciente? ¿Se lo vamos a retirar? Inicialmente no. Ahora, si este paciente con hipertensión arterial, imaginemos que la tiene porque, en casos excepcionales, porque ha tenido un peso muy alto, pero luego bajó y su presión empieza a mejorar, tal vez lo podríamos considerar. Ahora, si este mismo paciente vuelve a subir de peso o tiene un estrés importante, ¿qué va a pasar? Le va a volver a subir la presión. Lo que quiero mostrar con esto es que las enfermedades crónicas requieren tratamiento farmacológico a largo plazo. Ahora, a los pacientes, y yo se los digo como se los comunico, porque es una pregunta que me hacen habitualmente, les digo, es un tratamiento, es un proceso. En la medida que vayamos viendo que hay reducción de peso, pero además que la relación con la comida mejora y hay mejor adherencia también a la práctica de actividad física, lo podemos evaluar. Pero tenemos que pensar que puede ser un tratamiento largo. Yo tengo pacientes que empezando en el tratamiento con Victoza, que es liraglutida para diabetes, llevan años. Y en obesidad, los estudios más largos, que son los estudios SCALE, mantenimiento, tienen 3 años de duración. Así que en la vida real, probablemente esta cantidad de años la superemos. Quiero aclarar solamente porque lo vi en la pregunta y lo voy a hacer ahora para que cuando hablemos de uno o del otro. Liraglutida es la droga que viene en 2 presentaciones comerciales, Victoza para diabetes y Saxenda para obesidad. La razón es porque una vez que se patentó Victoza para diabetes, debieron hacer el programa de ensayos clínicos para obesidad, que se llamó Programa de Ensayos Clínicos SCALE, y recién ahí se pudo patentar para obesidad sin diabetes, pero tuvo que ser por una cuestión comercial con otro nombre comercial, porque además la dosis para diabetes es hasta 1.8, porque el efecto sobre la hemoglobina glicosilada con 1.8 o más era lo mismo, y para obesidad es hasta 3 miligramos. Entonces, esto hace también la diferencia. Cada presentación viene con una dosis hasta máxima diferente. Sí, entonces, aquí hay otra pregunta hay 2 que hablan de pacientes, bueno, uno que, paciente con obesidad clase 3, pero no tiene ninguna comorbilidad. Están preguntando, me imagino, que qué harían si consideraron un tratamiento farmacológico. Y la verdad que es muy buena la pregunta, porque obesidad clase 3 estamos hablando de un índice de masa corporal mayor a 40. Por lo tanto, es un paciente que tal vez no tiene las comorbilidades típicas, o tal vez es joven, todavía no las desarrolló, no tiene tal vez diabetes. Vieron que nosotros tenemos estos pacientes que los llamábamos los pacientes metabólicamente sanos, pero es muchas veces, y esto es una de las cosas que se empezó a hablar y que hay publicaciones, que es una cuestión de tiempo para que aparezca la comorbilidad. Y tal vez este paciente no tenga problemas cardiometabólicos, pero sí tiene artrosis de rodillas. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico lo pensamos ya con un índice de masa corporal mayor a 30, si no tiene comorbilidades, o mayor a 27 con comorbilidades. Obviamente con las limitaciones que tiene el índice de masa corporal, que no nos habla de composición corporal. Si es un deportista que levanta peso, un levantador olímpico de pesas, debe tener un 31 o 32 de índice de masa corporal, pero es puro músculo. Por lo tanto, ese no sería el paciente. Sí, ok, gracias. Entonces, aquí también existe una pregunta interesante también de qué se hace en cuanto a medicamentos si el paciente logra perder peso con liraglutida dosis máxima y después vuelve y empieza a ganarlo. ¿Qué recomienda? Si se sigue el medicamento, ¿qué se hace? Sí, la obesidad como enfermedad crónica, como tal, cursa con recaídas. La reganancia de peso es una eventualidad de la enfermedad crónica. Por lo tanto, es esperable que si el paciente suspende el tratamiento y todavía no logró establecer fuertemente los hábitos, pueda reganar peso. Por eso
es muy importante que mientras tenemos a los pacientes en medicación, trabajemos la conducta alimentaria, trabajemos los hábitos. Lo que le produce liraglutida es la sensación de control. Yo a los pacientes les digo, te ayuda a tomar mejores decisiones. Ellos sienten que son más eficaces, que pueden controlar mejor el impulso, perciben saciedad, perciben plenitud, que es la sensación de estómago lleno. Por lo tanto, en ese momento es el momento de oro. Ahí tenemos que reeducar a nuestros pacientes, pero probablemente recaigan. Entonces, el tratamiento se puede reinstalar cada vez que el paciente recaiga si lo había suspendido, sin ningún problema. Hay otra pregunta, a ver si estos medicamentos se pueden utilizar para prevenir diabetes en alguien con obesidad, o sea, como prevención. Sí, de hecho, el estudio SCALE, obesidad y prediabetes, demostró una reducción de la progresión a diabetes casi en 3 veces comparando con quienes no usaban liraglutida. Por lo pronto, el paciente ideal para liraglutida es Jorge. Jorge que tiene, además de las comorbilidades, tiene intolerancia a la glucosa, por lo tanto, es el momento para justamente darle liraglutida y prevenir la progresión a diabetes. Aquí le voy a hacer 2 preguntitas porque una es más rápida que la otra, si se puede utilizar en el embarazo, y la segunda es si se puede, este fármaco, no, ¿cuál es el mejor fármaco después de cirugía bariátrica cuando tienen reganancia de peso? Excelente pregunta. Como cualquier fármaco para obesidad, está contraindicado en el embarazo. No hay ningún fármaco para obesidad que podamos usar en embarazo. Y para reganancia bariátrica, y de esto hay muchos estudios, trabajos y evidencia, liraglutida en primer lugar, si bien en los Estados Unidos se usa mucho fentermina topiramato, con muy buen resultado. Yo no tengo experiencia porque en mi país no existe la combinación, pero sí liraglutida y realmente es muy efectiva, porque ustedes saben que en la cirugía bariátrica, con la derivación biliopancreática, con la derivación intestinal, perdón, lo que se hace es que se sube el ilion distal, con lo cual las células productoras de GLP-1 al principio tienen mayor eficacia, una respuesta más rápida, por lo tanto, en los primeros meses, tal vez el primer año posbariátrico, hay una saciedad precoz que se va perdiendo con el tiempo, y además el GLP-1 nativo no tiene la potencia que tiene liraglutida. Por lo tanto, hay ya mucha evidencia del uso de liraglutida más o menos al año de la cirugía bariátrica, cuando empieza la reganancia. Hay 2 preguntas similares acerca de, preguntando quién es la mejor, quién puede determinar, me imagino, especialidad para recetar este tipo de medicamentos. ¿Quién es la mejor especialidad? ¿Cuál es? En general, ¿a quién pueden mandar para recetar este tipo de medicamentos? Bueno, acá en la Argentina lo usamos los endocrinólogos, los médicos nutricionistas, básicamente porque el cardiólogo tiene otras acá no ha resultado mucho en la indicación. Por lo menos en la Argentina los que más manejan esta droga es el médico endocrinólogo y el médico nutricionista. Sí, y parecido aquí en Panamá también hay ciertos médicos que ven obesidad específicamente, que son internistas que ven obesidad y también recetan. Un médico de atención primaria que también se especializa en obesidad, aparte de endocrinólogos. Bueno, totalmente cierto, Ana, gracias, porque en la Argentina es lo mismo, son médicos que tal vez vienen de la clínica médica y se especializan en obesidad, y sí, sin duda. Sí. Aquí está una paciente de 19 años que tiene un índice de masa corporal de 40, con glucosas en ayunas un poco altas, pero no tiene diabetes. Preguntan cuál es la mejor opción, si Orlistat o liraglutida. Sin duda liraglutida, porque el Orlistat, además, una cosa importante que les quiero comentar, nosotros tenemos que tener en cuenta la conducta alimentaria, porque tenemos que asumir que nuestros pacientes tienen dificultades para el afrontamiento con la alimentación. El Orlistat es un fármaco que si nosotros se lo damos a un paciente que todavía no está adherido al plan de alimentación, va a tener tremendos efectos secundarios. Va a tener atorrea, pérdida de aceite por las heces en cualquier momento del día. O sea, realmente es un problema importante.
Por lo tanto, ¿saben cuándo yo lo uso? Lo uso como coadyuvante en pacientes que ya vienen en tratamiento, que ya vienen adherentes, que lo usan tal vez más en situaciones especiales, en eventos de fin de semana o en la cena, pero no lo uso como tratamiento de cabecera básicamente porque si el paciente no está adherente, tiene mucho efecto secundario. Y perdón, esa chica de 19 años, tal vez evaluemos si tiene obesidad desde la infancia, es muy joven, tal vez sea candidata para una cirugía bariátrica.